antes, como os lo he dicho, vamos a repasar la opinión de los partidos políticos. Y es que, como lo decía Enrique, la oposición también ha hablado, cada uno de los partidos han hecho su valoración, incluso su opinión crítica, pero vamos a empezar porque también el PNV ha hecho su valoración acerca de este mensaje de Urkullu. PNV, escuchamos y vemos al portavoz jeltzale en la Cámara, Joseba Egibar. Subrayaría que está anclado en la realidad, una realidad que nos ofrece una cara muy amarga, como puede ser la de la crisis económica. Él confía, se muestra optimista, y nosotros también, que podemos salir de esta, pero salir con solvencia y en clave de solidaridad y justicia social. Vamos a salir de esta, es uno de los mensajes también que pudimos escuchar en ese mensaje. ¿Reacciones, Tatiana? Yo creo que es importante, porque lo que no se puede es mentir a los ciudadanos y decirles que esto es un camino de rosas y que nos esperan 2 años maravillosos. Efectivamente, la realidad es cruda, lo que está claro es que tampoco se puede dar un mensaje desalentador a la ciudadanía. Y yo creo que la esperanza basada en los acuerdos, esos acuerdos, los que recuerdo, Denis, que cuando recién salió el Partido Nacionalista Vasco, lo primero que hizo fue tender la mano para concitar un acuerdo precisamente en materia de estabilidad presupuestaria. Lo que pasa que el Partido Socialista, pues en esos momentos tenía ya otro socio preferente con otra finalidad preferente, pero no digamos que en esos momentos no se tendieron puentes, porque sí se tendieron puentes. No se quiso coger la mano porque resulta que se había elegido a otro compañero de camino. Tienes en parte razón. Desde luego el Partido Socialista, el Lehendakari Patxi López, consiguió acuerdos con diferentes partidos. Es verdad que tuvo un acuerdo prioritario con el Partido Popular, pero alcanzó determinados acuerdos, incluso en los propios presupuestos. En algunos de ellos no votó en contra, no sé si se abstuvo en todos ellos, pero mantuvo 2 perfiles, ¿no? Mantuvo esa cara, pero mantuvo también fuera del Parlamento al señor Urkullu, que era presidente en ese momento del PNV, en fin, elevando el listón, dando leña, y sobre todo recordarás tú cuando habló claramente de que al gobierno vasco le faltaban unos pocos meses para quebrar y que no iba a poder pagar las nóminas. Se llegaron a decir cosas bastante fuertes que en tiempos de crisis y en tiempos de incertidumbre dañan mucho la credibilidad de las instituciones vascas en su totalidad, gobierne quien las gobierne. Y ahora que las gobierna él, seguramente ve las cosas con otro prisma y otro color y quiere lealtades que yo espero que la oposición muestre, por otro lado. Bueno, vamos a ver, mira, con el tema ya se realizará una auditoría que ya hemos visto en qué términos quedará, lógicamente, pero me parece que en ese momento decía lo que tenía que decir. Lógicamente era un partido que estaba en esos momentos en la oposición y si creía que las cosas no se estaban haciendo adecuadamente, ya me dirás tú qué tipo de oposición. Yo creo que está modulando ya el señor Urkullu en ese terreno y creo que es de agradecer. Bueno, en primer lugar, concertando, que es que hay que concertar. Yendo a las palabras de Egibar, no pueden ser otras, lógicamente es de su propio partido. ¿Ves un mensaje anclado en la realidad, como dice Joseba Egibar? No, bueno, anclado en la realidad, bueno, sí, efectivamente hay palabras, hay frases, hay párrafos enteros que yo creo que podríamos suscribir todos. Es decir, estamos hablando de que el País Vasco, aunque él no lo menciona, creo exactamente, son 170.000 parados y hay muchísimas personas que lo están pasando mal, y efectivamente él prevé que va a haber también un número importante de personas que viven en el País Vasco que lo van a pasar mal, y esos 2 años él necesita, y además yo creo que es importante también que él haya vuelto a insistir, al igual que en el debate de investidura, en el tema de priorizar, ¿no? Antes del tema del autogobierno, mejor dicho, como habla él de la nación vasca, en el tema estrictamente económico. Yo he intentado buscar en el texto, en estas 3 páginas, a ver en qué momentos tira primero, a ver qué pactos puede haber con el Partido Socialista, qué pactos puede haber con EHB, con EH Bildu, o qué pactos puede establecer, o puentes con el Partido Popular. Y de verdad que yo creo que sí, que efectivamente hay aspectos en los que tira para todos los lados. Y eso es un aspecto igual un poco hasta preocupante, porque yo viendo ya, desde que las elecciones tuvieron lugar, que fue el día 21 de octubre, estamos a 2 de enero, tiene que empezar a redactar los presupuestos, imagino que ya alguien se habrá puesto manos a la obra, y necesitamos ya unos presupuestos como el comer si queremos realmente empezar a dar esos primeros pasos en tema de crisis y en tema de economía. Enrique Aguirrezabal acaba de poner encima de la mesa la piedra angular de la que venimos hablando y de la que se hablará en los próximos días, los presupuestos. Te pediría, Ainhoa, que recojas ese tema, el tema de los presupuestos y esos posibles pactos, esa geometría variable de la que se ha hablado mucho, que él ve como preocupante. No, yo creo que va a ser fundamental llegar a acuerdos, y acuerdos además entre diferentes, y será algo positivo para este pueblo en la cultura democrática, donde se vayan a acordar con diferentes en base a unos contenidos, siempre en base a unos contenidos. Lo preocupante es el no saber cuáles son los contenidos, y en los próximos días ya se van a tener que ir definiendo. Pero yo creo que eso será sano, además, llegar a acuerdos, insisto, siempre en base a contenidos. ¿Qué grupos políticos está
estarían de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y en qué puntos? A ver, el Partido Popular ya ha dicho que le gusta la música, que habrá que ver cómo es la letra. Cuando el Partido Popular dice eso, a mí eso sí me preocupa ya, ¿sí? Que vaya a definir en la letra, es decir, en los contenidos y que puedan llegar a acuerdos en materia económica, algo que llegaría en contradicción con lo que Urkullu ha estado mencionando en su mensaje navideño. Que, por cierto, Eguíbar hace referencia a la justicia social, bienvenida sea. Ha sido Eguíbar quien lo ha mencionado. Claro, si unimos en la ecuación justicia social con personas como eje central, con el estatus político y luego el tema de la consolidación de la paz, la pregunta que ya está respuesta es que los decretos que vayan llegando desde Madrid difícilmente se van a poder aplicar. Y si se aplican, el estatus se va pues de paseo, la justicia social también. Y bueno, sería preocupante entonces hablar de la letra que se estaría poniendo. Bueno, yo no sé si la letra, la música, si la marcha Radetzky, yo creo que aquí en este caso tenemos que ser serios y considero que si efectivamente los presupuestos es donde se van a ver las partidas y donde se va a concretar, ahí es donde se discutirá punto por punto con las diferentes sensibilidades políticas y ahí es fundamental. O sea, la concreción, precisamente la política va de ahí, donde se puede ajustar más, donde se puede ajustar menos y es lo que tiene que hacer en este caso, porque se lo exigimos así los ciudadanos y ciudadanas al Partido Nacionalista. A mí no me parece preocupante el hecho de que tenga que llegar a acuerdos con diferentes, porque la sociedad se ha pronunciado, nos hemos pronunciado en las urnas y le hemos dicho en este caso al Partido Nacionalista que tiene que gobernar y para ello tenemos la fotografía, gracias a Dios, tenemos una fotografía real de lo que dicen los ciudadanos. Tiene que tener cintura y este gobierno yo creo que por la propia trayectoria que tiene capacidad de gestión y muchísima capacidad de llegar a acuerdos en los presupuestos sobre letra y sobre música.